y sobre todo las personas que están fuera del país, fuera de Venezuela. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Es muy importante entonces tomar en cuenta ese paso a paso de estas preguntas para que ustedes tengan unas buenas opciones dentro de esta plataforma. Entonces Bueno, mi querida comunidad que me está viendo, hoy les tengo un tema interesante porque vamos a estar hablando sobre el aplicativo de AmiBen que está vinculado al Banco de Venezuela. Y esto porque he visto muchas preguntas que me hacen o que me hace la comunidad con respecto a este aplicativo. Entonces hoy vamos a estar respondiendo aproximadamente 10 preguntas, 10 respuestas para que ustedes pues tengan esa un poquito más de facilidad con respecto a este aplicativo. ¿Ok? Y para aquellas personas que están entrando a mi canal y no me conocen, mi nombre es Gregory Happy, sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD, su canal de red, dinero online, billeteras, encuestas, tarjetas, valores y mucho más. A continuación entonces les explico el video. Vamos a empezar a hablar sobre esas 10 preguntas y 10 respuestas más frecuentes que tiene este aplicativo llamado AmiBen y que es muy importante. Yo sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo a aclarar dudas con respecto a este aplicativo y sobre todo a las personas que están fuera del país, fuera de Venezuela. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Es muy importante entonces tomar en cuenta ese paso a paso de estas preguntas para que ustedes tengan unas buenas opciones dentro de esta. Tengo aquí las 10 preguntas, se las voy a estar diciendo. Vamos automáticamente con la primera. La primera pregunta, ¿cómo descargo el aplicativo en la tienda virtual? Sencillamente el aplicativo de AmiBen ustedes lo pueden descargar a través de Play Store o de Google Play, de estas dos tiendas virtuales que existen dentro de los dispositivos móviles. ¿Ok? Usted lo puede hacer también también en su PC, o lo puede hacer en su laptop, o lo puede hacer en su tablet, ¿ok? Sin ningún problema. Segunda pregunta, ¿dónde puedo instalar la aplicación? La aplicación usted la puede instalar sencillamente donde exista Android o donde exista iOS. ¿Ok? Estas dos software, tanto Android como iOS, usted puede instalar en estos dispositivos donde exista este software como tal, usted puede instalar, ¿ok? Este aplicativo. Tercera pregunta, ¿dónde puedo descargar el aplicativo? ¿Dónde lo puedo descargar? Pues usted lo puede descargar en un dispositivo móvil, ¿ok? El dispositivo móvil lo puede descargar en una PC de mesa, lo puede descargar en una laptop, lo puede descargar en una tablet, no hay ningún problema, usted lo puede hacer, ¿ok? Por supuesto, donde exista el software de Android, ¿verdad? Y pueda tener acceso a Play Store. Después que usted tenga el acceso a Play Store, usted puede descargar el aplicativo de AmiBen tranquilamente. Ahora, dentro de este aplicativo, usted puede, dentro del aplicativo, usted puede, de AmiBen, usted lo puede hacer en el sistema de Android. En este caso, lo puede hacer dentro de su teléfono móvil. También lo puede hacer en su PC o en su laptop, ¿verdad? Como tal. ¿Ok? Ahora, ¿dónde puedo descargar el aplicativo o el dispositivo iOS? El dispositivo iOS, en este caso, es un software que está dentro del dispositivo. Igualmente lo puede descargar tanto en PC como laptops o tablets. ¿Ok? Esa viene siendo la cuarta pregunta. Vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta, ¿cómo me vinculo a AmiBen? Eso es importantísima esta pregunta. Usted sencillamente cuando usted se vincula a AmiBen, usted tiene que tener un número telefónico registrado en el Banco de Venezuela, obviamente, ¿no? Usted entra al aplicativo de AmiBen ya una vez descargado dentro de su teléfono móvil, o PC, o laptop, o tablet, etcétera, y allí usted va a colocar su usuario, el usuario que usted coloca siempre en el Banco de Venezuela, al iniciar dentro del aplicativo del Banco de Venezuela. Entonces usted lo coloca su usuario completo y allí en la parte de abajo se le va a reflejar un código. ¿Ok? Ese código va a ser enviado directamente a el número telefónico que usted tenga registrado dentro del Banco de Venezuela. Por eso aquí se llama, esta parte de la vinculación es muy importante, ¿ok? Porque ese número le va a llegar vía texto, ¿ok? Ese código, perdón, le va a llegar vía texto a su número telefónico y ese código usted lo va a colocar dentro del aplicativo o lo va a afiliar dentro del aplicativo de AmiBen. Eso es por primera vez, ¿ok? Eso es para vincular lo que es la plataforma de AmiBen con el aplicativo del Banco de Venezuela, ¿ok? Entonces es importante que usted lo vincule de esa forma. Como sexta pregunta, ¿dónde puedo usar las claves dinámicas de AmiBen? Pues aquí es muy sencillo. Después que usted haya vinculado ese software, en este caso ese aplicativo de AmiBen,
en su dispositivo móvil, ya usted ya no va a poder utilizar más el sistema de coordenadas que anteriormente se utilizaba en el Banco de Venezuela, ¿ok? Sino simplemente usted va a utilizar este sistema aplicativo de AmiBank. Cada vez usted va a generar una clave dinámica que, por supuesto, el Banco de Venezuela le va a sugerir que la busque cada vez que usted tenga algún movimiento o algún cambio que usted quiera hacer dentro del Banco de Venezuela. ¿Qué cambios? Cambios como transacciones. Si usted quiere hacer una transacción a una tercera persona que no esté vinculada dentro del Banco de Venezuela, ahí el Banco de Venezuela le va a sugerir que lo autentifique con una clave dinámica que va a ser emitida a través de este aplicativo de AmiBank. Y también si usted quiere cambiar o modificar, sea su fecha de nacimiento del banco en sus datos personales, o si usted quiere modificar alguna fecha en específico del banco, o si quiere modificar alguna dirección específica dentro del banco, le van a sugerir, por supuesto, que acceda a una clave dinámica para autentificar eso que usted está cambiando, dentro del banco. Entonces, eso es importante para este tipo de situaciones, para hacer algunas transferencias y, por supuesto, para hacer cambios directamente dentro de la plataforma del Banco de Venezuela. Ok, como séptima pregunta, ok, vamos a la séptima pregunta que dice aquí. ¿Puedo generar claves dinámicas si estoy fuera del país? En este caso, fuera de Venezuela. Mire, señores, esta pregunta es interesante, muy importante porque esta es una de las preguntas que más, yo creo que la mayoría, el 90% de los venezolanos se hacen cuando están fuera. Y aquí donde vengo yo y les digo, a ustedes, mi querida comunidad, y al público venezolano en general, ¿ok? Primero y principal, cuando ustedes se vinculen al Banco de Venezuela, sea la plataforma del Banco de Venezuela con el aplicativo de AmiBank, es muy importante que lo hagan dentro de Venezuela, la primera vez. Es muy importante hacerlo, si es la primera vez, hacerlo dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan un número de línea telefónica venezolana para poder amparar esta situación, ¿ok? Después que ustedes hagan esto, que ustedes llegue ese código directamente a ese número que ustedes colocaron del Banco de Venezuela, les llegue este código y lo vinculen, este aplicativo, ustedes no van a tener problemas si están fuera de Venezuela. ¿Okay? Si ustedes están fuera de Venezuela no van a tener ningún problema. El problema lo van a tener si ustedes están fuera de Venezuela y quieren vincular la aplicación de AmiBank desde el exterior. Ahí sí van a tener problemas, ¿ok? Entonces, les sugiero a todas aquellas personas que están fuera de Venezuela que hagan, o que piensan y se fuera de Venezuela, que lo hagan ahorita, estando dentro de Venezuela y no lo hagan fuera en el exterior, ¿ok? Por primera vez. Ya después que ustedes lo hagan, ya lo han hecho, no hay problema, estando en el exterior, ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Usted les puede llegar el código, los códigos desde afuera sin necesidad de internet. Eso lo vamos a ver ahorita. Pregunta número 8. ¿Puedo generar claves dinámicas sin datos móviles? Como lo acabo de decir, usted estando en cualquier lugar, usted le puede llegar sin datos móviles, sin línea fuera de línea también le puede llegar este tipo de códigos, ¿no? Que se generan las claves dinámicas para usted poder hacer cualquier transacción, estando fuera del país, estando en Venezuela. No hay necesidad, usted puede estar en un campo, en una montaña por allá y les va a llegar normalmente la clave dinámica para que usted la autentifique, lo que usted está, el cambio que usted está haciendo dentro del Banco de Venezuela. Entonces, eso es importante que usted lo sepa. Pregunta 9. Después de generar la clave dinámica, ¿la puedo copiar y pegar en la app? Sí, exactamente, usted puede agarrar dentro de la app, usted puede copiar y pegar y mandar allí desde la app de AmiBank, puede llevárselo a la app del Banco de Venezuela tranquilamente y puede hacer el procedimiento. Ajá. Pregunta número 10. ¿Qué pasa si cambia el dispositivo móvil? Aquí hay algo importantísimo, también saberlo. Si usted cambia el dispositivo móvil, su número telefónico, si usted, escuche bien, si usted cambió su móvil, su dispositivo, su línea telefónica como tal, y usted quiere, es muy necesario que usted se vaya al banco, al aplicativo o a la página web del Banco de Venezuela y haga el cambio, ¿ok? Haga el cambio dentro de la página web del Banco de Venezuela, desvincular el número telefónico que tenía antes por el número nuevo, ¿ok? Usted desvincula eso y luego procede a hacer cualquier modificación o cualquier transacción que utilice una clave dinámica donde le sugiera, pues por supuesto, utilizar el aplicativo de AmiBank, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes cambien ese número, que lo quieren hacer, cámbienlo de una vez y automáticamente usted no va a tener problemas con el aplicativo de AmiBank porque ya va a estar vinculado ese número, o sea, le va a llegar ese número, por supuesto, ese código, perdón, a ese número nuevo que ustedes colocaron. Otra cosa, si ustedes están en el exterior, porque es otra cuestión que yo quiero que ustedes tengan presente, mi querida comunidad y mis queridos venezolanos que me ven allí, es que si usted está en el exterior, usted entra al Banco de Venezuela. Pero no, señor, ustedes no entren al Banco de Venezuela, a la página del Banco de Venezuela no lo hagan. ¿Por qué? Porque mayormente el venezolano se va sin desvincular o sin notificarle al banco que usted salió al exterior.
¿ok? Si usted se fue para Chile, que usted se fue para Argentina, para Brasil, mayormente el venezolano no hace eso, ¿ok? No notifica. Acuérdense que aquí en Venezuela pues las leyes cambiaron, ¿ok? Y obviamente las leyes del sistema bancario, SUDEBAN, sugiere que si las personas que están fuera del país notifiquen para que el banco tenga conocimiento pues de que usted salió, de que si usted está en el exterior y si usted se está metiendo en una página web de afuera en el exterior, no lo vayan a suspender, ¿ok? La cuenta. Entonces, mayormente el venezolano cuando está afuera, vamos a darle un ejemplo, supóngase que usted está en Chile y usted se metió en un cybercafé por allá, en un cyber, se metió varias veces dentro de la página web del banco. Cuando usted se entra en la página web del banco, usted está dispuesto a que le bloqueen la cuenta por seguridad. El banco lo hace por seguridad. Entonces, señores, para evitar eso, señores, utilice una VPN. Si usted está fuera de Venezuela, utilice una VPN llamada Surcha. Se la pongo aquí. Surcha es una VPN que es muy confiable y que le va a evitar esas situaciones. ¿Okay? Esas situaciones de que me bloquearon, de que no, ¿ok? Porque usted no notificó estando en el exterior. Entonces usted se coloca en Surcha y se puede meter. Mayormente le sugiero que se meta dentro del aplicativo del banco, el aplicativo BDB del Banco de Venezuela, entre allí, más no entre en la página web del banco, ¿ok? Es importante que haga eso por seguridad, ¿ok? Por seguridad de usted y por seguridad, por supuesto, para que no lo vayan para que no vaya a haber ninguna situación de fraude en este caso. Es importante que lo haga porque allí usted va a tener todos los vinculados, todas las cuentas, tanto cuentas suyas, cuentas de terceros, y también puede hacer transferencias internamente estando en el exterior tranquilamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que le sugiero yo que lo haga y utilice el aplicativo de AmiBen, porque es muy fácil, genera sus claves dinámicas tranquilamente dentro de genera su clave dinámica y puede trabajar tranquilamente. Acuérdense que antes utilizábamos el sistema de coordenadas y eso quedó nulo a partir del año 2023 y empezamos el año 2024 con este aplicativo de AmiBen, ¿ok? Y si ustedes quieren, yo tengo por aquí arriba un video relacionado con lo que tiene que ver con este tipo de aplicativos, con este tipo de sistema de seguridad, que es muy importante que lo vean con este de sistemas bancarios. Tengo un video relacionado con sistemas bancarios, aquí lo pueden ver aquí arriba, ¿ok? Se lo voy a dejar aquí arriba para que si quieren ver un sistema bancario internacional de sistema de seguridad, pues también es un video muy sugerido que quiero que lo vean también. Entonces, bueno, eso fue todo, señores. Espero que, bueno, que se hayan salido un poquito de dudas con respecto a esta plataforma o este aplicativo llamado AmiBen, que es muy utilizado entre Venezuela, dentro del Banco de Venezuela, y que, bueno, ya se despejen un poco más. Aquí, de todas maneras, aquí les voy a dejar mis videos para que lo sigan viendo, que son muy interesantes e importantes. Aquí se los dejo para que lo vean, ¿ok? Bien, aquí les dejo para que entonces se suscriban si les gustó el video, comenten, compartan, que para mí se resultaría de muy interesante que lo hagan, ¿ok? Bueno, señores, nos veremos en una próxima oportunidad. Se les quiere. Bye.